Saludos a todos. Bienvenido a este nuevo episodio de Palabra Viva con Sam y Drew. Esta semana queremos hablar sobre un tema que nos apasiona mucho y pensamos que va a ser de mucha bendición para su vida. Esta semana vamos a estar hablando de nuestra identidad. ¿Por qué es importante hablar de nuestra identidad? Es importante porque a muchos tenemos un propósito y un llamado de parte de Dios, pero antes de entrar en ese llamado es necesario saber quién somos. Vemos que Moisés tuvo un gran propósito en su vida. Él tenía un llamado de parte de Dios que Dios lo iba a usar para liberar a todo el pueblo de Israel. Estamos hablando de millones de millones de gente que él iba a librar. Pero antes de eso, antes que él entró en ese llamado, dice la palabra de Dios en Hebreos, que cuando él ya estaba mayor, él rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Wow. Entonces vemos que él rehusó la identidad que egipcio quería darlo. Wow. Pero él dijo, yo no soy egipcio, yo soy un hebreo, yo soy un escogido, yo soy un llamado de Dios, yo soy un hijo del rey. Wow. Ahora podemos ver que la identidad es algo esencial para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Si yo te pregunto hoy, ¿sabes quién eres? Si te preguntara, ¿sabes cuál es tu identidad? ¿Qué me dirías? Soy de Guanajuato. La mayoría después de pensarlo dirían, no sé. Diríamos, no sé cuál es mi identidad. Pero lo primero que tenemos que entender es que fuimos formados por Dios. La creación fue llamado a la existencia. Pero nosotros los seres humanos fuimos formados por la mano de Dios a su imagen y semejanza. Somos hijos de Dios y esto no puede ser quitado o esto no puede ser anulado. Cuando tú naces en una familia, tú eres parte de esa familia hasta que te mueras. Quieras o no quieras, te lleves bien con tus hermanos o no te lleves bien con ellos, ellos todavía son tus hermanos. Amén. Y es muy cierto. Aun cuando nos bautizamos, mucha gente solamente dice es para el perdón de los pecados. Y sí es para el perdón de los pecados. Pero también cuando nosotros salimos de esa agua, entramos en una nueva identidad. Así es. Ya no somos lo que fuimos en el pasado, pero ahora somos hijos de Dios. Toda la identidad, todo el ADN de Dios está en nosotros. Y todo lo que necesitamos para cumplir nuestro propósito ya está en nosotros. Cuando entramos en nuestra nueva identidad, tenemos todo el ADN de Dios. Es como yo, cuando yo nací, yo tenía todo el ADN de mi papá. Así es. Y cuando yo cumplí 5 años, él no tuvo que darme más identidad. En ese proceso yo tenía todo lo de mi papá adentro de mí. Igual nosotros, cuando nos bautizamos y salimos de esa agua, estamos entrando en nuestra nueva identidad. Y no es necesario, cometimos errores, hacemos cosas que no debemos o pasan muchas cosas, pero eso no quita de quién somos y de quién está en nosotros. Dios es nuestro Padre Celestial. Es como el hijo pródigo. Salió y se fue lejos. Y él regresó. ¿Y qué es lo primero que le dieron? Un anillo que simboliza la autoridad. Él regresó y todavía fue llamado hijo de ese hombre. Así es, cuando nosotros somos bautizados y nacidos de nuevo en el Espíritu, llegamos a ser parte de la familia de Dios. Y nuestro Padre ahora es Jesús. Tenemos que entender que no somos lo que hicimos en nuestro pasado. La palabra de Dios nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Nuestra vida pasada es borrada y ahora somos nuevas personas en Dios. Dios nos ha dado una nueva identidad. Y la verdad, Sam, que eso me alegra porque
cuando escucho eso, porque la verdad hemos hecho cosas tontas en el pasado. Así es. Pero todos creo que hemos cometido muchos errores Yeah. y han pasado muchas cosas, pero aún con nuestro pasado, aún con nuestras fallas, Dios nos ama. Wow. Y Él todavía nos llama su hijo. Wow. Y uno de los ataques más grandes que el enemigo usa es torcer o querer cambiar la identidad que Dios te ha dado. Wow, yeah. Y esto es para desviar y alejarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Amen. Si vemos en la palabra de Dios, vamos a encontrar que Dios constantemente cambia el nombre a las personas que Él quiere usar. Yeah. De Abraham le cambió a Abraham, de Sarai le cambió a Sara, de Jacob lo cambió a Israel y a Saulo lo cambió a Pablo. Ahora, ¿por qué es que cambiaba el nombre de esta gente? Porque en los tiempos de la Biblia el nombre identificaba a la persona. El nombre determinaba quién esa persona era. Yeah. Entonces, cuando Dios llamaba a alguien, le cambiaba el nombre para cambiar su identidad. Wow. Y el cambio del nombre de estas personas que mencionaste siempre vemos que pasó en un momento de un encuentro con Dios. Wow, yeah. El Señor habló a Abraham Yeah. y Él dijo, ahora vas a ser Abraham Yeah. porque vas a ser padre de muchas naciones. Wow. Jacob peleó toda la noche Yeah. y tuvo ese encuentro con el ángel, y cuando tuvo ese encuentro, el ángel le dijo, ya no más va a ser tu nombre Jacob, Yeah. ahora vas a ser Israel. Wow. Y siempre vemos que es en un encuentro con Dios que sus Yeah. nombres son cambiados. Y de la misma manera nosotros, en el momento que llegamos a tener un encuentro con Dios, nuestra identidad cambia y llegamos a entender quién realmente somos. Yeah. No somos lo que el mundo dice que somos. No. No somos lo que la gente dice que somos, pero somos lo que Dios dice que somos. Y la palabra de Dios nos dice que somos sus hijos. Amén. Aún Saulo, Yeah. cuando Dios le cambió el nombre, muchos no lo creían. Yeah. Pero Dios ya había empezado a trabajar en su vida. Yeah. Él ya estaba predicando el evangelio de Jesús. Pero Wow. muchos tenían miedo porque decían, pues este es el que nos perseguía Yeah. antes, ¿no? Entonces ellos todavía tenían ese concepto. Wow. Pero el concepto de los hombres no siempre es el concepto que tiene Dios de nosotros. Wow. Y eso está tremendo porque si vemos todas las cartas que Pablo escribió en el Nuevo Testamento, vemos que él siempre comenzó con Pablo, apóstol de Jesús. Siempre vamos a mirar que cada carta que Pablo escribió comenzaba con Pablo. ¿Por qué? Porque él quería que todos aquellos hermanos entendieran que él ya no era Saulo, que ahora él era Pablo. Entonces todas las cartas él comenzaba con esto: Pablo, apóstol de Jesús. De seguro había un hermanito por ahí que todavía le decía Saulo, Yeah. o todavía le tenía miedo. Yeah. Por eso él tenía que recalcarlo. Yo no soy Saulo, Yeah. yo soy Pablo. Yeah. Ahora, para traer esta enseñanza en enfoque, si tú estás teniendo problemas con identidad, lo primero que tienes que hacer es correr y tener un encuentro con Dios. Todos estos hombres de los cuales hablamos tuvieron un encuentro con Dios y su nombre fue cambiado, su identidad fue cambiada y lograron alcanzar el propósito que Dios tenía para sus vidas. Ahora sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero no lo vamos a poder alcanzar si no hemos encontrado nuestra identidad en Dios. Esperamos que esto sea de bendición para su vida. Te esperamos la siguiente vez. Dios les bendiga. Chao.